Bueno, primeramente vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es la programación orientada a objetos, que no es más que un paradigma, ¿ok?, de programación que organiza el código en clases y objetos. Y el propósito principal o la razón principal de existir la programación orientada a objetos es que va a permitir modelar o representar las entidades del mundo real o una entidad abstracta y las relaciones que hay entre ellas. Ese es su principal enfoque. Entonces, esto lo va a lograr siguiendo cuatro principios. El principio de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfía. ¿Okay? Eh, la representación de estas entidades del mundo real es lo que nosotros conocemos como una clase. ¿Okay? Que, como ya repito, lo que hace es fungir como una plantilla que contiene propiedades que nosotros vamos a conocer como atributos y comportamientos que serán llamados métodos o las funciones, lo que previamente se conocía como una función. ¿Ok? Y para poder acceder a estas propiedades y atributos de una clase, vamos a utilizar algo llamado objeto. ¿Ok? Por ejemplo, en un vehículo, si nosotros definiéramos una clase vehículo, pues pudiéramos decir que color, marca, velocidad son propiedades o sus atributos y métodos como acelerar, frenar serían las funciones que hace la clase. ¿Vale? Entonces, el objeto no es más que la instancia concreta de una clase y va a representar un elemento específico que va a contener los atributos y los comportamientos definidos en la clase, pero cada uno con sus valores particulares. ¿Ok? Recordar que aunque puedes tener más de un objeto llamando a la misma clase o instanciando la misma clase, recordar que cada objeto es único. Eso es algo que deben tener muy presente. ¿Vale? Entonces, dicho esto, eh, voy a presentar o el primer, digamos, principio de la programación orientada a objetos y digamos el más importante, ¿no? Y el que nos compete el día de hoy, que es el encapsulamiento. ¿Ok? ¿Qué es el encapsulamiento a nivel de la programación orientada a objetos? Es, o sea, lo que consiste el encapsulamiento es en ocultar los detalles de la implementación de una clase. ¿Ok? Los detalles internos de la implementación de una clase. Y controlar el acceso a sus atributos y sus métodos. ¿Ok? Esto se va a lograr utilizando modificadores de acceso. ¿Qué son los modificadores de acceso? Son el tipo de acceso o el nivel de acceso que tú le das a los atributos y a los métodos, que pueden ser privado, protegido o público. ¿Okay? Para este punto nos vamos a enfocar principalmente en los privados y en los públicos. Los protegidos los vamos a dejar para cuando veamos herencia. ¿Okay? Entonces, el objetivo del encapsulamiento es proteger los datos de un objeto para evitar que sean modificados de maneras indebidas o directas. Esto nos va a permitir también asegurar el acceso controlado a estos datos o a los métodos eh, mediante funciones específicas que veremos también en este punto, que son hacer los setter y los getter. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene el encapsulamiento? Lo primero, ya les dije, permite proteger los datos. Como segunda ventaja, eh, permite facilitar el mantenimiento, porque si cambian los detalles de la implementación, el resto del programa no necesita ser modificado, ya que solamente va a interactuar con la clase a través de los métodos públicos. ¿Okay? Entonces yo puedo modificar mi clase y externamente no va a haber una implicación o no es que el código va a fallar. Claro, siempre que no cambiemos el nombre de los métodos, obviamente. Lo otro es la reusabilidad, porque cuando tú tienes una clase que está bien encapsulada, es más fácil poderla reutilizar. Y bueno, por último, lo más importante, claro, la seguridad y la validación, porque puedes implementar métodos de control como son los setter y los getter para asegurar que los datos que están ingresando sean válidos antes de que lo vayas a asignar a algún atributo. Por ejemplo, en un setter tú puedes tranquilamente, vamos a decir por ejemplo que creas un setter para
modificar el valor de un precio, por decir algo. O sea, tú puedes validar antes de asignárselo al atributo, mira, puedes validar que sea un entero, que sea un real, que no sea un carácter, o sea, etcétera, que no sea menor a cero o negativo. ¿Explico? Entonces puedes validar muchas cosas y esto lo puedes hacer dentro de esa función, cosa que ya vamos a ver en estos momentos, ¿vale? Entonces, es muy, muy poderoso el encapsulamiento. Es un principio fundamental de la programación orientada a objetos. Se usa en cualquier lenguaje de programación que trabaje con orientación a objetos. Y en C++, que es el que nos compete ahora, pues es sumamente poderoso. ¿Ok? Entonces, los modificadores de acceso, como ya les dije, si nosotros nos enfocáramos acá y hacemos, por ejemplo, una clase auto, un modificador de acceso puede ser tranquilamente de tipo privado, ¿vale? Entonces pudiéramos decir, por ejemplo, string color, ¿vale? Y yo puedo decir que este atributo es privado. ¿Y qué significa que sea privado? Que este atributo solamente va a ser accesible desde dentro de la propia clase. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Porque quiero dejar claro el punto de lo que es el encapsulamiento. Si yo acá me declaro un objeto de tipo auto, ¿no? Voy a declarar un objeto de tipo auto, ¿vale? Y lo voy a llamar, este objeto de tipo auto, vale, así. ¿Qué me está dando acá esto? Un nombre concepto. Ok. Este, entonces, si yo agarro este auto y vengo y digo, mira, auto, o bueno, sea auto, y digo auto, punto, y le agarro y le digo color, dense cuenta que aquí incluso ya el mismo editor me está dando, eh, aquí, ok, continuemos. Bien, o sea, les decía, con el tema del encapsulamiento, o sea, bueno, los conceptos de encapsulamiento ya quedan claros, ¿vale? Digo yo, espero que sea así. Si no están claros, por favor, díganme en estos momentos. Porque lo quería empezar a presentar lo que viene siendo el tema de lo que son los modificadores de acceso, cómo funciona cada uno, el privado, el público y el protegido. Entonces, por ejemplo, en el caso del atributo privado, ¿ok? Eh, este, fíjense que acá el editor, cuando yo agarro, y aquí por qué me está dando este error. No. Ah, vale, ya, perdón, obviamente, si no pongo el constructor, ¿no? Entonces, tenemos acá el constructor, pongamos un constructor por defecto, ¿no? Y acá sencillamente vamos a decir que esto va a ser un string color. ¿Ok? Vale. Entonces, después vamos a ¿cómo que? Color va a ser de tipo, color. ¿Ok? Entonces aquí que me estás dando tú, que me estás diciendo, debe ser marcado explícito para evitar. Okay. Ah, no, este es propio del editor. Y ahora que me estás dando tu name, aquí significa que tengo que darte un color, por ejemplo, que es el verde. Y ahora me estás dando otro error, SPP línea 10. ¿Qué pasó? También es un problemita, pero no es el problema. ¿Qué error me estás dando tú acá? Ah, claro, ya. Puse un punto y coma y son las llaves. Ya con esto debería no dar problema. Ok, ok, ahora sí estamos teniendo el error que yo esperaba tener. Fíjense, claro, o sea, en la programación orientada a objetos, cuando vas a crear clases, tienes que crear el constructor.
Entonces no le había puesto el constructor y por eso es que me estaba dando error. ¿Ok? Porque no lo detectaba, fíjense. O establecer cuáles atributos, cuáles métodos yo quiero que puedan ser accedidos fuera de la clase y cuáles quiero que puedan ser accedidos solamente dentro de la clase. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, normalmente por regla se dice que los atributos de una clase son de tipo privado y los métodos son de tipo público. Entonces, la buena práctica establece que para poder acceder o para poder modificar los atributos de una clase, ya que no podemos hacerlo de forma directa por buena práctica, porque obvio, yo puedo agarrar y simplemente digo aquí que yo quiero que esto sea público y pues ya está listo, corro mi código y debería correrme el código. Y aquí está, ¿ves? Claro, no imprime nada porque no tiene nada, pero no me da error. ¿Ok? Entonces ya yo ahí debería, sin ningún problema, pues poder resolver, ¿no? Pero esto crea una brecha de seguridad, que es básicamente decir que todos los atributos son accesibles. Y eso no tiene mucho sentido a nivel de la programación orientada a objetos, porque como les dije, uno de los principios de la orientación a objetos es permitir que ustedes puedan definir qué puede ser accesible y qué no. Si hacen todo accesible, pues ya rompen el principio de encapsulamiento. ¿Ok? Espero que esto les quede claro. Entonces, por norma, vamos a establecer siempre los atributos de tipo privado y los métodos de tipo público y vamos a crear métodos especiales para poder acceder a cada uno de estos atributos. En la práctica, en el mundo real, puede darse casos donde ustedes sí puedan crear variables que sean de tipo, o atributos que sean de tipo público y accesible. ¿Ok? Pero no es la norma que todos los atributos sean públicos. Dado el ejercicio, dada la tarea, dado el proyecto en que ustedes trabajen, puede darse el caso que sea viable y que sea factible que ustedes coloquen un atributo público. ¿Ok? Pero nuevamente, no es la norma. ¿Vale? Incluso dense cuenta que acá de uno, el mismo editor sin compilar me lo dice. Mira, el miembro es inaccesible. Bueno, en el caso de este editor. No sé el de ustedes si lo dice o no, pero este editor sí me lo pinta de una. ¿Vale? Entonces, eso es lo que viene siendo el tema de los atributos de tipo privado. Los atributos de tipo público, ya saben, accesibles de cualquier parte del programa, vía objeto, por supuesto. Y los protegidos, que son muy similares a los privados, pero la ventaja de los protegidos es que los protegidos pueden ser accedidos desde clases heredadas. ¿Ok? Por eso es que le digo que el tema de los protegidos lo vamos a ver mejor cuando veamos herencia. De todas formas, para el tema del encapsulamiento, me gustaría hacer un ejemplo completo, ¿vale? Y explicárselos paso a paso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, déjenme quitar este código. ¿Preguntas hasta aquí? Prefiero, antes de empezar el ejemplo completo. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, lo primero es, vamos a definir esta clase, el ejemplo. Dígame. Ok. Un atributo o un método que tú declaras de tipo privado solamente puede ser accedido desde la misma clase. O sea, es decir, desde acá adentro, ¿no? Este atributo color, definido de esta forma, tal como está esta clase ahora mismo, solamente vive entre estas llaves. ¿Ok? De aquí a aquí vive. Si tú tratas de acceder al color fuera de la clase auto, vía objeto, que era lo que teníamos acá, no te lo permite porque es un atributo de tipo privado. A propósito, vean algo curioso. Si yo en vez de una clase, vamos a ver, aquí a crearme un struct que lo vamos a llamar carro. Lo que habíamos visto antes, que eran los struct. Y aquí nuevamente también vamos a definir un color. Ojo, no confundir, esto es una clase, esto es un struct. Si yo acá dijera carro, no sé, voy a llamarlo C, y trato de imprimir C.color, ¿ok? ¿Ve? Fíjense que acá el que me está dando error no es esa, me está dando error es la clase. Si yo comento, intento compilar, vean que no hay error. Es decir, este también es una de las diferencias que existe entre el struct y la clase.
Tiene muchas diferencias, pero esta es una de ellas. Pues pudiéramos decir que es la primera. Para el struct, todos los atributos que ustedes agreguen acá son considerados accesibles, son públicos. Por eso es que yo puedo hacer esto directamente. ¿Ok? Eso es para mostrarle una diferencia entre struct y clases. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues sí, la clase auto, en este caso el atributo color, solamente vive y es accesible dentro de la clase. Si intento acceder a este atributo fuera de la clase, no me lo va a permitir, me va a dar error. ¿Ok? Y si es público, pues sí lo puedo acceder fuera de la clase, como si fuera un struct. ¿Ok? Si yo lo declaro aquí de tipo público. Fíjense que aquí sin correr el código, nada más poniendo la palabra pública en vez de privado, ya acá el editor ya no me da error. ¿Saben? ¿Te queda claro? Ok. Entonces, para el ejemplo, fíjense, el ejemplo es, eh, el enunciado sería algo así como, vamos a crear una clase de tipo banco o cuenta bancaria para gestionar la información asociada a un cliente, ¿no? El de la cuenta bancaria. Y bueno, vamos a proteger los datos según sea el caso. Entonces, en este caso vamos a cambiar la clase auto, la vamos a cambiar por cuenta bancaria, ¿ok? Y acá vamos a definir el titular o el usuario, pueden llamarlo, o el cliente, si queramos llamarlo cliente. Cliente. No, no me gusta más titular, la verdad. Dejémoslo titular. Y vamos a crear una variable tipo double llamada saldo. Ok, double porque double me va a permitir trabajar con valores grandes y además decimales. Entonces, fíjense que estoy declarando ya de entrada, estoy declarando dos variables, eh, dos atributos, corrijo, que son de tipo privado. Es decir, no los voy a poder acceder fuera de la clase, ¿vale? Al menos no directamente. Incluso, este, para poder accederlo, nuevamente vamos a ver métodos especiales que lo voy a explicar con este ejercicio, ¿vale? Lo otro, vamos a crear aquí un constructor de entrada. A mí me gusta siempre hacer esto, ponerle la palabra aquí constructor para definir, o sea, para que quede visualmente accesible que esto es el constructor. Y recuerden que la norma del constructor es que debe llamarse igual que la clase. Si la clase se llama Pepito, el constructor se llama Pepito. O la clase se llama cuenta bancaria, el constructor se llama cuenta bancaria. Y dense cuenta la buena práctica de presentar esto en Pascal Case, es decir, la inicial de cada palabra en mayúscula. ¿Vale? Entonces, esta cuenta bancaria, pues nosotros le vamos a definir, vamos a inicializarla. ¿Cómo la vamos a inicializar? De esta manera. Ok, si se dan cuenta, yo estoy usando acá una pequeña, ¿cómo explicarles? Em, Nomenclatura, que no tienen que cumplirla, pero ayuda mucho. Fíjense, ¿cómo se llaman los atributos? Titular y saldo. ¿Cómo estoy llamando a la inicialización en la cuenta bancaria? Lo mismo, pero anteponiéndole un guión bajo. En códigos de C++ de orientación a objetos van a ver muchos ejemplos en internet que usan esta nomenclatura. Es una buena práctica. ¿Ok? Sin embargo, no es algo obligatorio. Ustedes pueden llamar a estas variables como les dé la gana, pero se acostumbra a que tenga un nombre que haga asociación hacia lo que vamos a inicializar. ¿Ok? Ustedes pudieran tranquilamente, en vez de titular, pues llamarlo T y en vez de saldo, pues llamarlo S. Pero claro, no es muy, digamos, intuitivo, ¿no? No resulta muy fácil de entender a qué hace referencia. Entonces, por eso es que se usa este tipo de nomenclatura. ¿Vale? Y aquí van a ver, dígame, no es lo que estoy acabando de decir, no es obligatorio, no es obligatorio, pero es una práctica que se acostumbra a ver en muchos ejercicios porque hace referencia a la variable que va a inicializar. O sea, guión bajo titular va a hacer referencia a titular, guión bajo saldo hace referencia a saldo. No están obligadas a usar esa nomenclatura, es solamente una sugerencia. Lo que sí les pido, por favor, es que utilicen nombres de variables que sean
coherentes, correcto. No es que si esto hace referencia a un titular, me van a venir a colocar aquí, no sé, qué sé yo, persona. Porque entonces yo, o sea, pudiera tener algo de referencia o me vengan a colocar T. O sea, yo con T no voy a entender que ese broma es un titular. ¿Vale? Entonces, colóquenme, no sé, bueno, si no quieren, coloquen aquí cliente. Ok, bueno, mira, cliente sí tiene más referencia con titular. Pero no me vayan a colocar un nombre de variable que nada tenga que ver. A mí me verán usando mucho esta sintaxis con el guión bajo, ¿ok? Porque ayuda a entender, ¿vale? Y a nivel, claro, aquí me voy a meter un poco en el tema de orientación, perdón, de constructores, porque hay dos maneras de definir un constructor, que es lo que no los quisiera ahorita, digamos, este, embobar con esta parte porque quiero enfocarme en el encapsulamiento, pero igual se los hago acá y luego cuando veamos la parte de constructores se los explico con más calma. Uno es esta nomenclatura, ¿no? Es decir, así, ¿ok? Y el otro es definirlo de esta manera. Ahí están haciendo la definición o la inicialización de un constructor, ¿vale? Esta es una sintaxis muy común. Es más, en el ejemplo que yo les pasé de auto, se dan cuenta que usa esta sintaxis. Si ustedes ven la parte del constructor, la sintaxis es esta, ¿no? Donde definen el constructor, los parámetros que va a recibir el constructor. De todas maneras, cuando veamos la parte de constructores, yo les explicaré esto con más calma, ¿ok? Dos puntos y luego para cada variable, cada atributo, se pone entre paréntesis a la variable que está dentro del constructor a la que hace referencia. ¿Vale? A mí hay una que me gusta mucho, incluso me gusta más que esta, porque se ve sobre todo en otros lenguajes. O sea, es decir, yo trato de explicar código o me interesa explicar un código que funcione en C++, está bien, pero que también sea funcional o que cuando ustedes lo vean en algún otro lenguaje de programación, digan, ah, mira, pero es que esto se parece a lo que ya yo vi. Entonces, existe otra manera de inicializar el constructor que es así. Ustedes vienen y dicen sencillamente esto. Hacen la asignación acá, de esta forma. ¿Ok? Ahí están haciendo la inicialización. Y en el caso del saldo, fíjense, yo voy a hacer algo, espero que lo entiendan. Si no lo entienden, por favor díganme. ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Entienden eso que dice ahí? No. Ok. Esto es lo que se conoce como un operador ternario. Esto se le llama operador ternario. ¿Ok? Sí, sí. Operador ternario también se le llama condicional lineal. Se le llama. ¿Ok? Esto es lo mismo que ustedes dijeran, lo voy a poner aquí en comentarios, ¿vale? Es lo mismo como ustedes dijeran, si saldo es mayor o igual que cero, entonces puedes decir acá que saldo es igual a saldo. ¿Ok? Si saldo, aquí está, que es el que estamos recibiendo, es mayor o igual que cero, haces la asignación de la variable. Si no, pues dices que saldo es igual a cero. Sería el equivalente a esto. ¿Ok? Esto que está acá. Pero si se dan cuenta, esto es muchísimo más corto. Esto es mucho más corto de lo que es ¿cómo que? De lo que es esto, de lo que es el condicional. ¿Ok? ¿Entiende? ¿No entiende? ¿Entiende o no? ¿Aló? ¿Están ahí? Ah, ok, perfecto. Acá porque me está dando... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, señor, hace rato.
Mm, Vale, tan, tan, y acá porque esto me está dando. A ver, bueno, bueno, en fin, ¿ok? Entonces sería el equivalente a eso, ¿vale? Eh, a mí me gusta usar esta nomenclatura para hacer la inicialización de los constructores. Nuevamente, cuando veamos la parte de constructores lo explicaré con más detalle, ¿ok? Bien, vamos para acá. Voy a quitar esto. Aún no vamos a definir nada en el main. Vamos primero a hacer la definición de la clase, ¿vale? Entonces, fíjense, lo primero, recapitulando, declaramos los atributos, privado por seguir la norma, y luego público, lo primero que declaramos es el o los constructores, ¿vale? Como norma, ya les dije, poner esto guión bajo no es obligatorio, lo que sí es obligatorio es que le coloquen nombres que hagan alusión a la variable a la que se le va a asignar el valor. Eso sí les pido, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a crear métodos. Fíjense, el primer método que yo voy a crear es un getter, así se le llama, un getter, ¿ok? Este método me va a permitir a mí poder acceder a los valores o a los atributos privados, y no es más que eso, una función. Tiene como característica, y presten atención, dos cosas, ¿ok? Fíjense, lo primero, el tipo del getter tiene que ser igual al tipo de la variable. Es decir, si yo voy a obtener el saldo, y el saldo es de tipo double, pues el getter tiene que ser de tipo double. Esa es la primera condición. La segunda condición no es obligatorio, pero yo la voy a volver obligatoria por buena práctica de programación. Y es que cuando me van a definir un getter, le tienen que poner el prefijo get. Esto no es obligatorio. Ustedes pueden poner aquí Pepito y va a funcionar. Pero su profesor les va a poner obligatorio que le pongan el prefijo get. ¿Por qué? Porque eso me dice a mí cuando yo lo vea 200 líneas más abajo que eso es un getter y no es una función cualquiera. ¿Ok? Eso es una muy buena práctica y es una práctica muy estandarizada a nivel mundial. Entonces, a los getters le ponemos el prefijo get. La nomenclatura que se establece de un getter generalmente es la palabra get o el prefijo get y el nombre de la variable, el nombre del atributo. Normalmente así se define un getter. Dense cuenta que el atributo, ¿cómo se llama? Saldo. Entonces, sería la palabra get o el prefijo get con el nombre del atributo. Así se define un método. Un método de tipo getter. Para poner la nomenclatura completa se la voy a poner en inglés porque me fastidia que esto me esté aquí. Ah, ya me lo quitó. Lo había puesto mal la cuestión. Sería tipo de dato, get, nombre del atributo. Así sería la definición. ¿Vale? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer este getter? Únicamente me va a permitir retornar el saldo. Y ya. Ustedes dirán, bueno, no hace gran cosa. Sí, sí hace algo muy importante. Lo que está haciendo es permitirme acceder a un atributo privado desde fuera de la clase. Lo vamos a ver ahora mismo. Si yo me declaro acá entonces de tipo cuenta bancaria, un objeto, vamos a llamarlo cuenta 1, por decir algo, ¿ok? Como ya hemos creado un constructor, pues entonces nos está pidiendo el constructor, ¿vale? Dice, no puedo inicializar el objeto. Él me está pidiendo ya acá, fíjense que ahora cuenta 1, me está diciendo a mí, oye, mira, la declaración es, o sea, no es ambigua como una declaración de función. Asegúrate que la definición de la variable no está intencionada. El mensaje no es muy claro, pero lo que significa es que dice, oye, mira, no tengo claro cómo debo inicializar esto. Yo estoy esperando algo, pero no sé qué. Entonces, fíjense que si yo, al menos en este editor, yo pongo las dos llaves, no me está haciendo nada y me está dejando mal parado. ¿Por qué me está dejando mal parado? El editor me refiero. El editor debería decir acá
los datos que está esperando, pero no me lo dice. Bueno, tema del editor. En fin, el asunto es que yo pongo Pepito Pérez, ¿vale? Y el saldo de Pepito Pérez, no sé, qué sé yo, vamos a ponerle 1000, ¿vale? Ah, mira, ahora sí me lo hizo. Aquí ya me lo está diciendo el editor, mira. Me dice, está recibiendo dos parámetros, el primer parámetro que espera es titular, y aquí lo estoy colocando, y el segundo parámetro que espera es saldo. Ojo, esto es algo de este editor, ¿vale? Pero me lo dice, me da la ayuda. Entonces, ahí ya yo estoy haciendo la inicialización del constructor. Dense cuenta que entonces yo puedo venir acá, vamos, acuérdense de los comentarios, vamos a decir aquí mostrar información inicial, y vamos a hacer aquí un cout, veamos algo tan simple así como información inicial de la cuenta bancaria. Vamos a ponerla acá en line. Saben que pueden usar esta nomenclatura de inline, también pueden usar esta que a mí me gusta mucho, que es barra invertida n, ambas son válidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, mira, voy a decir cuenta 1, perdón, cout. Fíjense que si digo cuenta 1 punto saldo, de una error. ¿Ok? No me está pintando cuál es el error, no sé por qué, debería decirme que cuál es el error, o sí me lo dice, pero como que se desaparece, se desaparece. Pero si compilo, aquí me lo va a decir error. Saldo es un miembro privado de cuenta bancaria. ¿Vale? Y me hace referencia a dónde está el error. Entonces, no puedo acceder, pero si yo quiero acceder al valor inicial de saldo, que en este caso sería 1000, como ahora sí me he declarado un getter, que se llama getSaldo, compilo, pues ahora sí tengo el valor inicial. Eso es lo que me va a permitir un getter. Me va a permitir poder acceder a la información privada desde afuera. ¿Claro hasta los momentos? Excelente, maravilloso. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos el getter, que es esto que está acá, ¿vale? Ahora hagamos métodos, ¿ok? Si yo quisiera, por si acaso, no viene mucho el caso acá, pero lo voy a explicar, en este ejercicio me refiero, si yo quisiera crearme un setter sería, también sería de tipo void, porque los setters son de tipo void, ¿ok? Y sería la palabra set, nombre del atributo, y acá recibe el tipo de dato del atributo, nombre de la variable. Esta sería la definición. ¿Cómo sería? Sería así. Yo puedo decir void set saldo, ¿ok? Paréntesis y saldo, como hace referencia, o sea, voy a cambiar el valor del saldo, pues el saldo es de tipo double, por lo tanto el atributo que va a recibir es de tipo double. ¿Ok? Aquí podemos llamarlo, también podemos usar la misma sintaxis que en el constructor, la podemos usar acá. ¿Y aquí qué diríamos? Diríamos, bueno, mira, this.saldo, esta es la variable, es igual a saldo. ¿Ok? Entonces, ojo, eh, dense cuenta aquí me adelanté un poco, porque fíjense que yo estoy usando este operador. Ya después cuando veamos la asignación dinámica en programación orientada a objetos, este operador va a tener más sentido. Por los momentos vamos a quitarlo, vamos a dejarlo así. Olvídense de ese operador en estos momentos, ya después se lo explicaré. Pero les voy a pedir, cuando lleguemos a este punto, vayamos al examen y vayamos al proyecto, les voy a pedir que usen ese operador. ¿Ok? Por ahora, dejémoslo de esta manera. Entonces, fíjense, aquí tenemos la información inicial que es esta. Voy a cambiar ahora, eh, voy a decirle por acá, vamos a declarar aquí una variable, vamos a declarar Sobel nuevo saldo, ¿ok? Y voy a decir aquí, ingrese el nuevo saldo. Digo aquí, CI, nuevo saldo, ¿ok? Y luego le voy a decir acá,
nuevo saldo es... podemos hacer lo que... ¿Cómo lo llamamos? Cuenta 1 punto get saldo. Okay. Espero que esto tenga sentido. Fíjense. Ya va. Haremos el proceso para dar un... información aquí. Listo. Ok. Información inicial de la cuenta. Bueno, hubiese sido bueno poner el saldo 2.1000. Ahora le digo ingrese nuevo saldo. Vamos a decir que el nuevo saldo es 1500 porque tuvo un aumento. Y me sigue diciendo que el nuevo saldo es 1000. Ok, ¿por qué me estás diciendo que el nuevo saldo es 1000? Ah, ya, perdón. Mil disculpas, muchachos. Esperen. Porque ahora tengo que decir perdón, cuenta 1 fue que le dije, punto set saldo y le pasamos el nuevo saldo. Mil disculpas, muchachos. Entonces el saldo inicial es 1000, lo subí a 1500 y ahora el nuevo saldo es 1500. ¿Están viendo? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo obtener, vamos por aquí, saldo inicial, o saldo simplemente, ¿ok? Puedo obtener, fíjense, la información que estoy almacenando a través de un getter y puedo cambiar el valor de los atributos a través de un setter. ¿Lo están viendo? Claro, esto no tiene mucho sentido, en el caso de este ejemplo práctico, de que estemos creando un constructor, le asignemos el saldo y automáticamente le pidamos que cambie el saldo. Eso no tiene mucho sentido. Pero quería que vieran cómo es el tema del setter. ¿Ok? ¿Les queda claro getter, setter? Pregunten ahora. ¿Alguien con dudas? ¿Nad- ¿Quién se perdió un rato? Ya va, que como no estoy viéndole la pantalla, identifíquense. ¿Quién? Ah, Yeshua. Bueno, voy a hacer un resumen rápido porque tengo que avanzar. Un getter es básicamente una función que permite acceder al valor de los atributos privados. ¿Ok? Y la nomenclatura es el tipo de dato. En este caso, si voy a acceder al saldo, el saldo es double, pues el tipo de dato sería double, el prefijo get y el nombre del atributo. ¿Ok? Si quiero acceder al valor de saldo, sería tipo de dato de la variable, atributo, prefijo get, nombre de la variable. Y en este caso lo único que estoy es retornando su valor para poderlo visualizar fuera de la clase. Y un setter, y el setter es una función de tipo void que tiene como prefijo la palabra set, nombre de la variable, o nombre del atributo en este caso, y recibe en el paréntesis, o sea, como parámetro va a recibir una variable que es del mismo tipo del dato que yo quiero modificar. Es decir, si quiero modificar el saldo que es de tipo double, pues él va a recibir un double. Y ya luego adentro, el propósito de un setter es asignar el valor que recibo a mi atributo. En el ejemplo, nosotros acá, pues estamos inicializando un objeto de tipo cuenta bancaria con el nombre del titular, que es Pepito Pérez, con un saldo inicial de 1000. Lo estamos imprimiendo acá. Podemos ver el saldo de la persona a través de este getter. ¿Ok? Y si quisiera modificar el saldo de esa persona, lo puedo hacer. Aquí me declaro una variable local, nuevo saldo, la pido de mí cuál es el nuevo saldo y se lo estoy pasando al setter. ¿Ok? Y de esta manera puedo obtener el valor inicial y el valor modificado. Si compilamos aquí, si pido el nuevo saldo, lo vemos, ¿no? Valor inicial 1000, el nuevo saldo es 1500. ¿Ok? Ahora mismo ustedes no les, okay, quizás no le ven mucho sentido, que a lo mejor pensarán que es mucho lío todo este tema. Nuevamente, recuerden algo que yo les dije la clase pasada. La programación orientada a objetos no está hecha para escribir un hola mundo. ¿Okay? La programación orientada a objetos está hecha para proyectos muy grandes, muy robustos,
que es lo que normalmente van a ver en la calle, porque ustedes como programadores, futuros programadores, nadie los va a contratar para que les hagan un hola mundo, ¿no? Ni para que le digan, mira, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces le van a contratar para hacer proyectos grandes. Y ahí es donde la programación orientada a objetos brilla mucho. ¿Ok? Entonces, ténganlo presente, ¿vale? Y ahí es donde ustedes este tipo de cosas tienen mucho, mucho sentido, ¿vale? Entonces, bien, a ver, vale, sigamos con el ejemplo. Entonces, vamos a crearnos un método, vamos a crear un método para depositar dinero, porque si es una cuenta bancaria, ¿qué se hace con una cuenta bancaria? Pues normalmente tú depositas dinero y sacas dinero, ¿no? Es lo normal en una cuenta bancaria. Entonces, creemos un método que lo vamos a llamar depositar, ¿vale? Y este método va a recibir una cantidad que, como esto al final va a ir para el saldo y el saldo es de tipo double, pues tiene todo el sentido del mundo que la cantidad que reciba también sea de tipo double. Tienen que tener mucho cuidado con los tipos de datos, ¿ok? Entonces, bueno, acá hagamos un pequeño condicional, vamos a preguntar aquí, mira, si cantidad es mayor a cero. Ok, esto es algo que ustedes van a ver mucho y aquí me van a ver, lo voy a escribir de esta manera y luego me van a ver hacer una pequeña corrección. Ok, si cantidad es mayor a cero, pues decimos que saldo, vamos a incrementar, va a ser mayor o igual a la cantidad, ¿no? Que recuerden que esto es lo mismo que decir que saldo es igual a saldo más cantidad. Por si no lo saben, que ya en este punto de la vida deberían saberlo, ¿no? E imprimimos el nuevo saldo. Entonces, podemos decir, mira, depósito exitoso, por decir algo. Su nuevo saldo es, y imprimimos acá, saldo. ¿Ok? Y por si acaso le lanzamos un inline aquí. Vale. Si no, si cantidad no es mayor a cero, pues está metiendo un valor errado. En este caso, pues le decimos que corrija, ¿no? Entonces le decimos, mira, retiro fallido. Eh, sí, puede ser así. Fondos insuficientes. No, no. Retiro fallido, perdón, me fui a retirar. Eh, puede ser la cantidad ingresada es incorrecta, por decirlo. Listo. ¿Ok? Aquí tenemos el método de depositar. Entonces, acá no voy a comentar esto. Igual este código yo se los voy a pasar, ¿vale? Esto sería, aquí vamos a poner un comentario, cómo funciona el llamado de un setter. Entonces, y esto que está acá también lo voy a poner aquí. Ok. Entonces, aquí vamos a decir cuenta 1 punto depositar, ¿vale? Y bueno, acá para no liarnos pidiendo datos por variable, no sé, vamos a decir que va a depositar 200, ¿ok? Para no estar pidiendo por teclado, para fines prácticos. Entonces, ya va. Ahora se viene un salto de línea. Ok, el saldo inicial es 1000, depósito exitoso, su nuevo saldo es 1200. Aquí no lo pedí por teclado, pero hubiese sido lo mismo que usara de repente este nuevo saldo, pido el nuevo saldo y se lo mando a depositar. ¿Vale? Si se dan cuenta, y aquí pudieran decir, oye, profe, pero es que esto se parece mucho a un setter. Y sí y no. Me explico. Si hace la función en este caso, la función depositar, se parece muchísimo a un setter en el hecho de que está modificando el valor del saldo. ¿Ok? Ahí sí se las compro totalmente. Pero no es lo mismo que un setter, porque el propósito de un setter es únicamente modificar el valor del atributo. En este caso, la función depositar no solamente modifica el valor de un atributo,
Lo que está haciendo primero no es modificar el valor de un atributo, es incrementar el valor del saldo, que es distinto a modificar el valor del atributo. ¿Entienden la diferencia hasta este punto? O sea, si yo tengo 500 y luego lo cambio a 1000, pues ya deja de ser 500 y pasa a ser 1000. Eso es modificar el valor del atributo. Pero en este caso la función depositar no cambia el valor del atributo, sino que lo que hace es incrementa el valor del atributo saldo. Si yo tenía 500 y le pongo 500, pues ya no voy a tener 500 nuevamente. O si pongo 600, no voy a tener 600, voy a tener 1100, porque aquí lo que estoy es incrementando. Y aparte de incrementar, estoy mandando un mensaje, que esto es algo que no se hace en los setters. Los setters es únicamente para cambiar el valor inicial de una variable, de un atributo. ¿Les queda claro o no? No queda claro. Ok. Sí quedó claro. Ok. No quedó claro. Perfecto. Vamos a ponerlo más fácil. Aquí vamos a hacer algo. Ok. Vale. Para hacerlo más explícito. A ver si el ejemplo funciona. Fíjense. El saldo inicial es 1000. ¿Ok? Que fue el valor que recibió aquí a través del constructor. Luego, con el setter, esto es el setter, yo le voy a decir, oye, mira, no es 1000. Yo quiero que tu saldo sea 500. ¿Qué hace el setter? ¿O para qué funciona el setter? Para cambiar el valor de la variable, cambiar el valor del atributo. Es decir, si el atributo inicialmente, saldo, si el atributo saldo tenía un valor de 1000, con el setter, que está acá, yo le estoy diciendo ya no es 1000, ahora es 500. ¿Lo ven? Porque fue el valor que yo le pasé. La función depositar no cambia el valor, lo que hace es incrementar el valor, o sea, no lo destruye. Aquí el proceso del setter es un proceso destructivo. Tú tomas el valor que tenía la variable, lo mandas al demonio y le metes el nuevo valor que está pasando por paréntesis, por parámetro. Mientras que en este caso la función depositar lo que hace es tomar lo que tenga saldo y le incrementa en función al valor que recibe como parámetro. Dense cuenta aquí en el main que si yo en el setter cambio el valor inicial que era 1000 a 500 y luego llamo a la función depositar que es 200, dense cuenta que de 1000 pasó a 500 porque el setter destruye el valor y lo que hace es poner el nuevo valor y ya. Mientras que en el caso de la función depositar, lo que toma es el valor que tiene y le incrementa la cantidad que le mandan como parámetro. Aquí tenía 1000, pasó a ser 500, y le estoy incrementando 200, y 500 más 200 es 700. ¿Queda claro? ¿O sigue sin quedar claro? Ok. Bien. Entonces, nuevamente voy a comentar esto porque no viene el caso ahora mismo. ¿Vale? Ya hicimos el depósito. Ahora, si hicimos un método para depositar, pues hagamos un método para retirar. ¿Ok? Y este método para retirar también es lo mismo. ¿Qué cantidad quiero retirar? Porque es la misma cosa. La cantidad obviamente tiene que ser del mismo tipo, que en este caso que el saldo, porque lo que quiero retirar es dinero y mi dinero lo tengo de tipo doble. Entonces, lo normal es que reciba un doble yo también. Entonces, primero vamos a condicionar, vamos a validar un poco la cuestión. Vamos a decir, oye, mira, si cantidad es mayor que 0 y la cantidad es menor o igual que el saldo, pues vamos a decir acá que saldo es menor o igual que cantidad y mandamos a imprimir un mensaje.
el caso exitoso. Decimos, oye, mira, retiro exitoso, ¿ok? Su nuevo saldo es, y decimos acá saldo. Si no, pues mandamos un mensajito, decimos que, oye, mira, retiro fallido, fondos insuficientes o la cantidad es incorrecta. Entendamos qué hace este método, ¿no? Aunque aquí el propósito es muy simple, pero entendamos, recibimos una cantidad y lo primero que yo voy a verificar es que la cantidad sea positiva, que a alguien no se le ocurra meternos de menos 500. Obviamente eso no es válido. Entonces lo primero es validar que la cantidad sea un número positivo y lo segundo es validar que la cantidad sea menor o igual al saldo. Es decir, si yo tengo en mi cuenta 1000 y quiero retirar 2000, pues no puedo retirar 2000 porque no tengo esa cantidad en cuenta. Solamente puedo retirar la cantidad que tengo. Entonces, lo primero que verifico es que lo que quiero retirar sea positivo, sea un número positivo, y que lo que quiero retirar sea menos o igual al saldo que yo tengo en mi cuenta. Si se cumplen las dos condiciones, al saldo que tengo en mi cuenta le quito, le decremento la cantidad que estoy pidiendo y mando un mensaje. Y si no es así, pues si no cumple estas condiciones, significa que o el monto que metieron es inválido o el monto que metieron es mayor al dinero que yo tengo en cuenta. Por lo tanto, tiro este mensaje. ¿Queda claro? Ok, entonces, si yo vengo ahora acá, deposité 200 y ahora vengo aquí. Vamos aquí mm, y digo cuenta 1 punto retirar y vamos a decir que retira, no sé, 100, ¿ok? Y mando a imprimir. Me doy cuenta que el saldo inicial es 1000. Cuando hice el depósito pasó a ser 1200 y como retiré 100, de 1200 se le quitan 100, pasa a ser 1100. Hasta aquí todo bonito. Si se me ocurriera meter en vez de 100, 2000, que no tengo esa cantidad en cuenta y le doy, pues acá hizo el depósito de los 200 iniciales, ahora son 1200, y luego me dice, mira, retiro fallido, fondos insuficientes, la cantidad es incorrecta. ¿Por qué? Porque estoy metiendo más de lo que tengo. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. ¿Ok? Vale. Entonces, ya por último, esto es muy normal, lo vamos a ver ahorita, sí, después yo les voy a hacer un pequeño cambio, porque vamos a manejarlo, fíjense, vamos a tener un método para mostrar la información de la cuenta. Este es un método que va a poder ser llamado las veces que sea necesario, ¿no? Y vamos a crear un método que se va a llamar así, mostrar información. Pueden llamarlo como quieran mientras haga referencia a eso, ¿no? Mostrar información, mostrar datos de cuenta, ver cuenta, X, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Bueno, que vamos a imprimir en este método titular, ¿ok? Aquí ponemos quién es el titular, y el saldo actual, cosa que el saldo, ¿ok? Y eso es todo lo que hace el método. Entonces, acá, por ejemplo, yo pudiera, en vez de decir saldo inicial, aquí digo cuenta 1, punto, mostrar información, y luego acá pudiera decir cuenta 1, punto, mostrar información. Y acá tú me estás dando error porque dice aquí no viene para. Ah, claro, ¿verdad? Claro, esto no tiene sentido, perdón. Directamente llamo a la función. Entonces, dense cuenta que la información inicial de la cuenta bancaria me dice titular Pepito Pérez, saldo actual 1000, hasta el depósito de 200 y queda 1200, retira 100, queda 1100,
Y luego vuelvo a llamar a la función titular Pepito Pérez y ahora el saldo es el saldo que quedó, que es 1100. ¿Lo ven? Ok. Esto es básicamente el tema del encapsulamiento. Sin embargo, así como yo le hablo del getter y el setter, les voy a hablar de una pequeña función y se los voy a poner con este nombre para que se vayan a, ¿cómo decir? Se vayan acostumbrando a una nomenclatura que existe en otros lenguajes de programación. Esta función, mostrar información, si se dan cuenta, su propósito es mostrar pues los datos de los atributos. ¿Lo ven? Si aquí hubieran 10 atributos, pues el propósito de mostrar información sería mostrar el valor de los 10 atributos. Es muy común, es muy normal en la programación orientada a objetos tener siempre un método que yo pueda llamar, incluso me sirve a mí como programador, para poder depurar cuál es la información que se va teniendo o cómo van cambiando el valor de los atributos, que en este caso lo veo a través de este método. Hay una norma, un estándar que se usa mucho, que es llamarlo así. ¿Ok? Sería literal esto mismo. Se le da este nombre, toString, que es básicamente pues tomar los mismos atributos y mandarlos a imprimir, tal cual. ¿Por qué se le da ese nombre? Bueno, no lo inventé yo, o sea, un nombre es un estándar que hay en muchísimos lenguajes de programación. C++ como lenguaje no tiene un método toString, o sea, no existe un método mágico toString, pues, por ejemplo, no existe algo así. ¿Ok? Esto no existe. ¿Vale? Pero se acostumbra a crear un método de este tipo con los datos de los atributos para que tú puedas verlos luego. Es lo mismo que este mostrar información, pero se le acostumbra a dar este nombre. ¿Ok? Se los digo como cultura para que lo tengan presente. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, sí, correcto. Lo que hace es que te permite, pero bueno, esto no es PHP, pero no estamos en una clase de PHP. Pero lo que te permite es tomar todos los atributos de la clase e imprimirlos como un string. Eso me sirve para depurar, para mostrar información de cómo van mis variables en cierto punto de la ejecución del código. ¿Vale? Es equivalente a esto, ¿no? Es exactamente esto mismo. Entonces, pero se acostumbra a darle este nombre porque es una estándar. Se dan cuenta, mira, está en PHP, está en Java, está en C Sharp, está en Go. O sea, es muy común que el método que se use para imprimir los valores de los atributos tenga el nombre string. Eso es muy común. ¿Ok? Yo los invito a que usen este nombre también para que se vayan acostumbrando. Se dan cuenta, es literal esta misma función lo que cambia es el nombre. Los invito a usar este nombre para que se vayan acostumbrando. Pero ya queda de ustedes. ¿Ok? Se los digo como dato curioso. Entonces, en el caso del encapsulamiento, como les digo, pues, eh, ay, un momentico, pudiéramos explicar en este punto de nuestro querido código, podemos decir, fíjense, bueno, a propósito, capaz no le prestan atención a esto, pero fíjense que acá el editor me pone la palabra private así como clarito, como que estuviera apagado, porque me dice que el especificador de acceso no cambia el nivel de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Lo que yo les dije en la clase pasada. Si yo no lo pongo, automáticamente se entiende como privado. ¿Ok? Pero yo los invito a que por favor lo pongan. A pesar de que es redundante, colóquenlo. Ahorita que ustedes están en fase de aprendizaje, colóquenlo. Por favor. Es innecesario, porque se asume automáticamente privado todo lo que no se define de otra forma. Pero para fines académicos, colóquenlo. ¿Está bien? Entonces, como resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, miren, se dan cuenta que el atributo saldo es privado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? No puede modificarse desde fuera de la clase directamente. Para modificarlo, pues, o llamas a un método que cambie su valor, como el método depositar o el método retirar, o un setter, para si es que quieres cambiar el valor original que tenía. ¿Ok? O el constructor en este caso, que es para definir el valor inicial del saldo.
Lo otro es que los métodos de depositar y retirar son los que me van a permitir, como acabo de decir, pues modificar, ¿no?, su valor, ya sea agregándolo, incrementándolo o decrementándolo. ¿Vale? Eh, y bueno, lo otro es que con el método de mostrar información y con el método getSaldo, yo puedo en cualquier momento pues poder ver la información eh, de un atributo en tiempo de ejecución. O sea, yo puedo decir en cualquier parte de mi código, aquí en el main, puedo agarrar y puedo definir, o sea, en cualquier momento yo puedo llamar a getSaldo y ver cuál es el valor del saldo en un punto dado de la ejecución del código. ¿Ok? Esas son sus ventajas. Si se dan cuenta, la diferencia también, principalmente entre getSaldo y algo como mostrar información, por decir algo, es que getSaldo solamente se enfoca en eso, en el saldo. O sea, si ustedes quieren saber el valor de una variable puntual, lo pueden hacer utilizando un getter. Para eso son los getters, para obtener el valor de un dato puntual, o un atributo en este caso. Y el setter para cambiar el valor de un atributo puntual. ¿Estamos? Ese es su propósito. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, lo otro, bueno, que aprovecho el tiempo, que me sobra un poco de tiempo, el tema de la cuenta del constructor. Como les dije, existen dos formas de definir el constructor. Una es esta, que es la que me gusta a mí, la que me gusta a mí como programador. Ojo, ¿por qué? Porque pues, básicamente es el que se usa en todos los lenguajes de programación. Si tú vas a PHP, si tú vas a Java, vas a JavaScript, esta es la que tú vas a conseguir. ¿Ok? Donde pones nombre de constructor, los parámetros, y entre sus llaves pones la definición. ¿Ok? Existe la otra, que es la que se ve en muchos programas de C++, que es la que les dije inicialmente, ¿no? Que es cuenta bancaria, lo mismo, dices aquí string, titular, double saldo, y en vez de crear las llaves y tal, lo que hace es poner dos puntos y por cada variable le pasas el valor que va a recibir, por cada atributo, como si fuera una función. ¿Ok? Perdón. De esta manera. ¿Ok? Acá me está dando un error porque literal tenemos dos constructores que hacen exactamente lo mismo. Entonces obviamente se queja el editor, pero el editor me está diciendo, mira, el constructor cuenta bancaria ya ha sido definido, declarado. O sea, obviamente no puedo tener dos constructores que sean iguales. ¿Vale? Cualquiera de las dos es válida. A mí me gusta más esta, ya a gusto personal, yo no los voy a forzar a ustedes a que usen A o usen B, porque esta me permite a mí hacer ciertas movidas dentro. O sea, esta es una función, literal es una función, y como es una función, pues yo dentro de una función puedo hacer cosas. Por ejemplo, como en este caso el saldo, aquí yo hago una validación inicial, ¿vale? Condicional, ¿ok? Que es que valido que el saldo que me estás intentando pasar, pues el saldo tiene que ser mayor a cero. Si no te paso cero, porque si se me ocurre, vean la diferencia. Si yo vengo acá, perdón, si yo vengo acá y le digo aquí, no sé, que está metiendo -1000 y le doy, pues darse cuenta que el saldo inicial es cero, luego le paso 200, luego le quito 100 y el saldo queda en 100. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Como metió un valor negativo, que fue lo que le estoy diciendo en el constructor, pues como el valor no es mayor o igual a cero, le pongo cero. Pero si yo lo defino así y hago la misma movida, pues dense cuenta que ahí sí me está permitiendo valores negativos. Porque la desventaja que tiene esto, que es un constructor lineal, y así se le llama esto, constructor lineal, la desventaja que tiene es que no puedo hacer lógica, no puedo aplicar lógica antes de, o sea, literal es la asignación. Lo que recibo es someto y ya. ¿Ok? Eso puede ser ventajoso o desventajoso, dependiendo del caso. Claro, se supone
Se supone, dependiendo la lógica del programa que ustedes estén haciendo, se supone que ustedes no van a mandarle a una clase unos valores sin primero haber validado los valores. ¿Ok? Se supone.